Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Deja. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 23 del mes sexto del año 2025. Un día especial, el inicio de una semana laboral, también el inicio de un nuevo estudio de las Escrituras que de una manera ordenada, desde Esdras y Nehemías, se ha venido ejecutando y que en la época de Yeshua, nuestro Mesías, no las desautorizó, todo lo contrario, participó, aportó, y hoy tenemos esa oportunidad de ordenar nuestros pensamientos a través de los pensamientos del Creador, de la forma como los sabios desde la antigüedad lo han venido haciendo, con resultados especiales, con esa influencia de lo espiritual, de lo energético sobre lo material. Y es por eso que entramos en esta semana de la porción que se conoce como Coré, y es la número 38. Coré significa calvo, sin cobertura. Por eso hemos elegido este tema un poco pintoresco, el calvo seductor. Usualmente la visión que tenemos o la percepción que tenemos de lo que somos es errada, y a veces en el mundo físico nos muestra lo que está sucediendo en el mundo espiritual, pero no necesariamente para impresionarnos de lo negativo, sino para inspirarnos a cómo se pierde una cobertura y cómo podemos, como dice la Escritura, no sea que una raíz de amargura esto te haga perder la gracia y por lo tal muchos sean contaminados. ¿Cómo poder seducir con algo errado a gran cantidad de pueblos, de personas y también de la humanidad? La historia nos relata por allá en el libro de Números, en el capítulo 16 hasta el capítulo 18, del verso 32, del libro de Bamidbar, los registros de cómo Core, un hijo de la descendencia de Leví, de la descendencia sacerdotal, hijo de Coat, hijo también de Leví, se une con los hijos, dos de los hijos de Rubén, y se levantan contra, no digamos la autoridad, sino contra alguien justiciero, contra alguien que estaba haciendo lo correcto. Y entonces esa manera de elevarse, de acuerdo a los nombres, las características de los nombres, Cora o Core, sin cobertura, hijo de Leví, servidor, ¿cómo pretendemos servir si hemos perdido la cobertura? Porque se pierde la visión, se une con los hijos de Rubén. Rubén es el que ve. Cuando no vemos desde lo espiritual, sino desde lo material, entonces viene algo que se conoce como la avaricia. Y por esa avaricia de obtener, en este caso ni siquiera el dinero ni las propiedades, sino el rango, el liderazgo, el poder, ese ego de decir, bueno, yo mando aquí y tengo la autoridad para hacerlo, aunque no me han elegido para ello, pues voy a suplantar esa silla y me voy a sentar en ella. A eso se le conoce como pérdida de la protección o de la cobertura. Y se resume en el nombre y la historia de Core, como si nos levantamos contra el justo, se pierde esa cobertura, eso que habíamos estudiado la semana anterior, el talit, el abrigo del omnipotente, cómo se constricta el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, la Shekinah, cómo se pierde la verdad o la fe, y entonces allí quedamos ciegos en el mundo espiritual y entonces vemos solamente lo material. Y allí aparece lo que se llama codicia. Y es por eso que por esa codicia no le importan la protección de los mares, de los ríos, de lo que sea, porque requiere más dinero o más fama, aduciendo que eso genera mayor poder. Bueno, y entonces a eso nos lleva a inventarnos guerras, a
a querer tomar el control de los recursos que le pertenece a otra nación, generando en nosotros esa codicia colectiva, porque muchos fueron seducidos, entonces terminan apoyando a un líder que está abriendo un sepulcro en lugar de elevarnos por sobre las cosas creadas al nivel del Creador, al nivel del amor y de la misericordia, al nivel de la paz. Por eso estos estudios y relatos en letra muerta no nos van a servir para la vida práctica, pero cuando vamos a la esencia la traemos a la vida diaria, a la vida cotidiana, y entonces este estudio se inicia diciendo Core, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, narra una genética, una descendencia. Datán, que es dado a Virán, a padre, hijos de Eliab, Elohim, el padre elevado, On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Bueno, Rubén quiere decir el que ve, mira allí un hijo, ese que tiene la visión. Tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Estos relatos, ¿qué sustancia traen en nosotros? Bueno, se levantaron contra Moisés. Las mismas escrituras dicen que Moisés era muy manso, igual Aarón, era manso y humilde, y por eso ocupan un espacio, el carácter de sus vidas ocupan un espacio en las alegorías del árbol de la vida. Como una de las esferas dimensionales se les asigna a Aarón y otra, a Moshe y otra a Aarón. Recuerde que todas estas frecuencias emocionales nos llevan a tener la mayor frecuencia, la más elevada, que es la frecuencia del reino, la frecuencia del Mesías. Y por eso, bueno, aparece aquí lo que se llama la seducción a las almas inconstantes, y eso nos lleva a entender por qué los evangelios en 2 de Pedro, en capítulo 2, verso 14, dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces vemos aquí una descripción de algo totalmente negativo, que podemos nosotros pasar a lo positivo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad. Bueno, recordemos que Balaán es el arquetipo del falso profeta que profetiza por dinero, o sea, como el que tiene control de los medios de comunicación, y el que le paga, ese es el bueno, y el que no, pues es el malo. Entonces vemos nosotros aquí reflejado en la vida práctica cómo una energía negativa toma fuerza y convence a muchos, y entonces estos muchos, como están ciegos, sordos, y por más que le demuestren con hechos, con acciones, con palabras, el camino correcto, no lo van a seguir, porque están invadidos de un espíritu de error, de una energía negativa que formó una psiquis o un registro de una huella energética que lo hace actuar como piloto automático, queriendo hacer lo bueno, terminan haciendo lo que no quieren hacer, y por eso y fue arrepentido por su iniquidad, y pues una muda bestia de carga, o sea, ese profeta le habló a una mula, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bueno, esto lo vemos mucho en el liderazgo, especialmente en el liderazgo político, que pues establece el poder del poder. Sin tener ese poder, entonces viene y se manifiesta. Y por eso, pues nos habla el profeta Nahum de la ramera que seduce a las naciones. Entonces no es una señora que tiene una figura atractiva que nos lleva a tener los deseos de conquistarla, sino ideas, palabras que a través de ideas entran a nuestra mente y nos seducen. Y por eso la palabra para seducir en hebreo es makar, ya viene makar como golpe, como ser vendido como esclavo. Cuando uno influencia sobre las mentes y los corazones de los seguidores, los puede vender como esclavos, por eso venden las cantidades de votos, qué sé yo, porque los tratan como un objeto, como un esclavo.
o hija que se da en matrimonio, o entregarse, o venderse. Entonces allí vienen pues todas estas costumbres y culturas de vender esto, su conciencia, quizá por un negocio, quizá por una toma de decisiones. Bueno, esto nos permite a nosotros entender que un líder verdadero no busca controlar las personas, solo se preocupa por establecer la visión. En este caso, pues los descendientes de Rubén la perdieron. Rubén es mira, mirar, ven, hijo. Entonces, ¿qué es lo que elijo? Si lo que elijo está impregnado de lo negativo, pues ahí queda una huella energética que no se ha gestionado, que sigue influenciando la materia, o sea, el cuerpo, y aunque la mente quiera hacer algo beneficioso, la decisión la toma el cuerpo porque tiene un programa que siempre lo lleva a hacer lo que no quiere hacer. Entonces, ¿cómo cambiamos nosotros el verdadero estado de ser? Y que nos sirva esta porción de este estudio de gente que se rebeldizó contra todo lo que representa Moisés, la revelación de la Torá, y todo lo que representa el sacerdote, que es la conexión entre lo humano y lo divino. Y entonces aparecen aquí diferentes circunstancias que nos permiten explicar ese miedo, de dónde viene. Sabemos la fórmula, pero no nos han explicado de dónde viene, y terminamos replicando lo que dijeron, sin una conciencia plena para ir a ese origen, y ese origen se conoce como el miedo. Por eso dice que el amor, que es el guardar los mandamientos, si me amas guarda mis mandamientos, vence al temor, o sea que el temor es infringirlos, actuar con soberbia, con altivez, con orgullo, usando el soborno, usando la persuasión y la coacción. Y entonces todo esto en la mente genera un sentimiento de miedo en el corazón. Resulta que la mente piensa y el corazón siente. Cuando la mente piensa errado, el corazón va a sentir conforme el pensamiento de la mente. Entonces el miedo proviene de una mala comprensión de la vida. Y es allí donde viene la esencia del mensaje, y cómo alguien que perdió la cobertura termina seduciendo, no porque sea el más atractivo físicamente, sino por la esencia de cómo interpreta la vida. El miedo proviene de una mala comprensión de la vida. El miedo es una mentira que hemos creído. Y por eso, si creemos en el amor vence al temor. No con la percepción del amor que tenemos hoy en día, que es como una pasión por alguien. No, el amor es algo más pleno, es algo más integral. Y por eso vienen 6 emanaciones emocionales que hay que reparar para acceder a llenarnos esa vasija del amor. Entonces, si no nos miramos a nosotros mismos, no somos no entramos a esa esencia real. Si nos miramos a nosotros mismos, ¿qué es lo que debemos de mirar para corregir ese sentimiento de miedo? Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y entonces allí nos convertimos en el que mira, en el que ve. No el que piensa, el que siente, no. Allí nos convertimos el que ve eso que piensa, el que ve eso que siente y el que ve eso que dice y que hace. Entonces el miedo es creer que hay una fuerza externa, y allí viene pues la esencia de esta porción semanal. El miedo viene a ser, es una creencia que hay una fuerza externa que me va a dañar, a aplastar y a inhabilitar mi deseo o mis declaraciones, mis decretos. Es pensar que es más poderoso lo que está afuera que lo que está dentro. Por eso la Escritura dice: más poderoso lo que está en ti que lo que está en el mundo, lo que está en la parte física. Lo que hay fuera de mí se llama materia. Y si yo soy el poder espiritual, puedo tomar control sobre el poder físico, sobre la materia. Y entonces
allí ya no me afecta el que el mundo me dice que no hay dinero, que no hay oportunidades, que no hay, porque esas son cosas materiales y la materia vibra en una frecuencia baja. Lo que hay fuera, que es materia, vibra en una frecuencia baja. Y si yo confío más en lo que vibra en la frecuencia baja, se pierde la nube, la cobertura, la chequina. A eso es lo que se refiere la escritura con core o calvo, que no se refiere precisamente a alguien que le falta el cabello. Es más allá de eso. Lo que hay fuera de mí es materia, y si yo soy el poder espiritual que puedo controlar esa materia, la debo de controlar desde adentro. Porque la manera de controlarla es con una emoción, con una energía que se pone en movimiento, pero elevada, por encima de la materia. Entonces vibramos por encima de lo material, y cuando se vibra por encima de lo material, entonces nos elevamos, nos ponemos por encima. O sea que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones no depende de la cantidad de dinero que tenga en el banco o en mis bolsillos, o en la cantidad de provisión que haya para el sustento del cuerpo. Depende de la percepción que tenga de ese mundo exterior, de cómo lo miro. Si la materia vibra bajo y vibra lento, la energía o el espíritu que busca materializarse, entonces busca como encarnarse. Por eso la escritura dice que el verbo se hizo carne. Bueno, ¿cuál verbo? Pues la palabra bien dicha, la palabra que no seduce, sino que convence, la palabra de luz, no de oscuridad y confusión. Por eso, cuando el libro de Juan relata que nos hace hijos del Dios viviente y que el verbo se hizo carne, es que la palabra tomó materia, encarnó. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha encarnado en nuestras vidas? Y cuando desconocemos cómo funciona el mundo físico, terminamos rechazando lo material y vibrando de pronto muy elevado o muy bajo cuando la materia perdió el orden. Entonces hay ruina, descomposición, enfermedades, todas estas formas de ver la parte física. Entonces, si miramos nosotros a nuestro alrededor, todo lo que vemos tiene esencia, tiene conciencia, tiene espíritu, tiene vida. El problema es que vibra bajo. Y entonces, para poder materializar, tengo que bajar la frecuencia elevada a esa materia, a esa cosa, porque todo espíritu, toda energía quiere o desea tomar forma de materia. Entonces ahí es cuando viene el deseo de la cosa sin vibrar en la frecuencia de la cosa. Deseo una casa, pero siento que no puedo, que no tengo y que no hay para adquirirla. Pero si vibro juntamente con ella, me siento habitándola, me siento paseando por los pasillos, sentándome en las sillas, me siento como que estuviera vibrando en una vida cotidiana que aún no he experimentado. Me meto al futuro y lo traigo al presente a través del sentimiento, porque hubo una frecuencia elevada que ahora bajó a ese nivel, al equilibrio de la cosa, y entonces para poder encarnar. O sea que cualquier cosa que uno desee, esa cosa primero es espíritu, que debe bajar para convertirse en materia. La materia sirve para que el espíritu tome forma. O sea que si no le damos forma al espíritu, perdemos la cobertura, perdemos la nube, la sabiduría y la inteligencia divina, que es creadora, que es espíritu, que es esencia, espíritu, pero que no tiene forma. Nosotros nos corresponde darle forma. Entonces, cuando le damos forma desde lo material, toma forma de unos deseos inalcanzables. Entonces se aleja esa materia de nosotros. A eso se le llama core. A eso se le llama sin cobertura. O sea, por eso se unen los hijos de Rubén, sin visión. O sea, vemos la cosa física, pero no vemos la sustancia que sostiene esa cosa física.
entonces aparecen los miedos. La materia sirve para que el espíritu tome forma. Entonces, si nosotros amamos más lo material que el espíritu que toma forma para que eso material se manifieste, pues entonces nos alejamos. Por eso viene la anécdota de Ananías y Zafira. No porque ellos vendieron una propiedad y bueno, quedamos en este negocio, que si usted tomaba algo de lo que tiene y lo vende, entonces tiene que compartirlo con todos. Pero si todos no han nacido de nuevo, entonces termino estafado o termino perdiendo las propiedades y también pues quedando a la merced de la voluntad de lo material. Ananías quiere decir gracia de Yahweh. Y Zafira, pues el zafiro es como donde quedaron impresas esas tablas. Entonces estos venden una propiedad y mueren porque se guardaron para sí alguna parte. ¿Qué aprendemos y qué entendemos de eso? Que nosotros lo material lo debemos de ganar desde 10 pasos, desde 10 emanaciones divinas, desde 10 esferas dimensionales que provocan una frecuencia que vibra a nivel de lo material desde lo espiritual. Entonces allí aparece el diezmo de diezmo, que no es ni una estafa, ni una obligación, es una revelación de cómo entrar a esos a ese campo energético que vibra para que tome forma lo material. Entonces, por eso, pues, terminamos quedándonos con el 1% y perdiendo el 99%, en lugar de entregar el 1% para que la masa restante sea sagrada, sea sublime. Y ese es el deseo de dar con gozo y con alegría, porque estamos entendiendo cómo se mueve el espíritu y que toma forma en la mente. Entonces tenemos espíritu y mente que toma forma. O sea, ¿qué es lo que ha tomado forma en nuestra mente? Porque eso es lo que se va a materializar. Entonces el paso de material, de espiritual a material, tiene frecuencias, tiene grados. Entonces, si yo pienso, siento y digo, qué bueno tener una casa, pero no hay dinero, estoy alejando la casa, estoy alejando la cosa. Pero si yo pienso, siento y vibro, gracias Padre, porque ya está la casa que deseo, entonces vibro desde la frecuencia y desde el espíritu de esa cosa que estoy deseando y que ahora ya no la deseo más porque siento que la tengo. Cuando uno desea algo es porque no lo tiene. Cuando uno siente que eso lo tiene, pero que todavía no ha tomado forma, le da forma. Entonces allí viene la cobertura, allí viene el ser espiritual y no carnal. Entre la materia y el espíritu hay grados, hay frecuencias. Esos grados, esas frecuencias, esa vibración, esa energía se le llama conciencia. Por eso hay que tener conciencia de las cosas. Si ya creaste tu propia realidad, si ya sabes cómo crear las cosas, ahora ¿cómo las sostengo? ¿Cómo le pongo esa energía a la casa, al carro, a las propiedades, a lo que ya me pertenece, porque ya tengo la capacidad de crear mi propia realidad? Pero, ¿qué sucede cuando duermo? Por eso es que en el mundo espiritual se dice que el que duerme está despierto y el que despierta está dormido. Porque en el sueño nosotros vemos en sí cómo está funcionando todo el mundo energético, el campo cuántico, cómo está operando la Shekinah, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Sagrado. Y por eso el Salmo 121 nos dice que el que guarda a Israel no duerme, no se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Quién es el que guarda a Israel y quién es Israel? En este caso, el que guarda es la conciencia elevada que de día y de noche sustenta todas las cosas. Esa energía está ahí. Si yo duermo, no duermo, esa energía está ahí. ¿Qué me hace entender esto? Que cuando la conciencia de la energía
La conciencia es la energía de la cosa. Que dormido, despierto, esa energía está ahí. Y entonces si las cosas se sostienen por la voluntad del espíritu, que se expresa en forma de leyes, esa se llama la ley del espíritu de vida, como las leyes cósmicas, como la ley de la gravedad, como la ley de la energía del electromagnetismo, como el campo cuántico. Bueno, eso es lo que sostiene. Por eso algunos científicos le llaman a eso el creador, como lo llamen, no como lo llamen, no, eso tiene un nombre. Yo soy, mi estado de ser. Yuhei, Bauhei. Si yo no sé el nombre, pues me desconecto. No es como yo lo quiera llamar o como que el universo, no. Es un estado de ser, yo soy. Y ese estado de ser genera un electromagnetismo, un campo cuántico, una ley de atracción, una ley de gravedad, o que se ejecuta o que no se deja de ejecutar. Esa materia no es asunto nuestro, porque el que la sostiene es esa mente universal que se le conoce como la mente del Mesías. O sea que esa energía está allí y pues si yo vibro en esa frecuencia, despierto, dormido, mi frecuencia va a vibrar en eso material. O sea que nosotros somos como una proyección de esa mente universal. Y por eso, al tener la mente del Mesías, sana al enfermo, liberta al cautivo, porque tiene cobertura. De lo contrario, va a tener que ir a buscar al médico y el médico dice, pues esperemos a ver cómo reacciona, le damos este medicamento, le damos aquello otro. Con cierta sabiduría y ciencia, pero no con la certeza de qué va a suceder. Entonces se trata de unir esas dos fuerzas. Ese conocimiento de la inteligencia de lo material y el conocimiento de lo que se conoce como la mente universal o la mente que sostiene todo, la mente del Mesías, la mente del Creador. Entonces, todos vemos la misma materia, el mismo semáforo, la misma vía, los mismos vehículos, pero la mente universal la sostiene. Y de acuerdo a la proyección que yo le dé, eso es lo que se va a manifestar para mí, porque yo lo puedo controlar. Entonces, ¿qué puedo estar viendo yo detrás de la cosa? Cuando se dañó el carro, obviamente hay que arreglar. Pero cuando antes de que se dañe yo estoy quitando las energías negativas, entonces viene la manera de mantenerlo brillante, bien pintado, bien reparado, porque allí hay una conciencia de sostener la cosa, de cuidarla. No desde lo físico, sino que trae una esencia desde lo energético, desde lo espiritual. Entonces, las cosas, es solo una proyección mental. Entonces, cuando la proyección mental es negativa, pues las cosas se van a terminar dañándose o perdiéndose. Si nosotros nos reconciliamos con lo material y entendemos que todo es espíritu, entonces tenemos una relación con el espíritu. Y es por eso que algunos dicen que el Espíritu Santo es una persona. Es que no es una persona, es una energía que toma forma de cosa cuando yo interactúo con ella. Por eso siempre le preguntamos, le hablamos al Espíritu Santo, al Espíritu Sagrado. Un espíritu es de acuerdo a lo que piensas, dices, sientes y haces. Si piensas en la luz, si sientes que esa luz tiene poder creativo, y si lo ejecutas, tenemos una conexión con el Espíritu Santo, con el Espíritu Sagrado, tenemos una cobertura. Allí es arquetipo de lo que llevaba Moisés y Aarón en la guía por el desierto, que son las emociones. Pero si nos levantamos contra eso, entonces perdemos la cobertura y nos alineamos con Core, el calvo. Y es por eso que sintiéndonos más elevados, que el que está elevado emocional, espiritual, y frecuencialmente, si nosotros simplemente porque tenemos algún poder nos ponemos por encima de eso, en lugar de elevarnos, se abre una tumba. Por eso dice, bueno, la señal es que si estos mueren de una manera que nunca ha muerto nadie, entonces van a entender que ustedes están alineados con la guía del Omnipotente.
Se abrió la tierra y se los tragó. O sea que cuando nos levantamos contra el justo, cuando nos levantamos contra el que ama al prójimo, cuando nos levantamos con aquel que quiere ayudar al pobre, a la viuda, al menesteroso, lo que estamos es cavando una tumba. Eso es lo que nos enseña en esencia esta porción tan hermosa del rollo de la Torah, que parece que fuera negativa, pero que realmente nos permite entender el origen del miedo, el origen de todas las guerras y de todos los problemas, que se llama rebelión. Pero no rebelión si me rebeldizo a hacer lo negativo, es una rebelión buena. Pero si me rebeldizo a continuar haciendo lo negativo, si no quiero cambiar, si no quiero vibrar en otra frecuencia de alegría, de gozo, sino que insisto en ser pobre, en estar triste, en depender de la droga, en depender de aquellas cosas que usa usualmente la humanidad para elevarse, sin saber que son simplemente momentos pasajeros, entonces quedo esclavo de la droga, esclavo del vicio, esclavo del alcohol, esclavo del sexo, esclavo de lo que pienso, digo, siento y hago pensando que es lo mejor. Tener la cobertura y no dejarla perder es entender cómo funciona la materia, el espíritu y la frecuencia en que vibramos. La frecuencia es la que une lo material con lo espiritual y lo espiritual con lo material. Si vibramos en frecuencia baja, aunque nos comportemos con orgullo y altivez, lo que estamos es cavando una tumba, abriendo una grieta, y se nos tragaron todos. Pero la buena noticia es que dice que se abrió y se tragó todo el séquito y todos sus hijos y todos sus seguidores. Pero la buena noticia es que los hijos de Core, cuando iban en esa frecuencia baja hacia el Sheol, hacia lo más bajo, hacia la muerte, recapacitaron. Y es por eso que aparecen los salmos de los cánticos de los hijos de Core, como el 48, como el 44, como el 46, como el Salmo 47, 48, 49. Son cánticos de los hijos de Core. Entonces, como si alguien se lo tragó la tierra, ahora resulta cantando y conectado con el Altísimo. De eso se trata, de aprender a través de los salmos a elevar nuestras frecuencias y a moldear esa energía, ese espíritu que sustenta la materia, a través de unas frecuencias que vibran en armonía con esa cosa deseada. Entonces ya lo tenemos. Por eso un salmo es la manera de hacernos conscientes del inconsciente. Vamos a tener ese tiempo especial de los salmos y vamos a agradecerle al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de vivir bajo el talit del Omnipotente y no levantarnos contra la justicia divina y contra las leyes universales de causa y efecto. Ahora podemos causar los efectos. Que tengas una buena mañana y un maravilloso inicio de semana. Boker Tov, buena mañana, Leitadot, nos vemos luego.